¿Qué tal? Bienvenidos a casa. Te felicitamos por estar presente en cada uno de los estudios que grabamos todos los pastores para ti. Nos anima mucho el escuchar testimonios cuando cumple el efecto de cada enseñanza que hacemos por ti. Créeme que todos los presentes, todos los que grabamos, lo hacemos con todo nuestro corazón, sabiendo que cumplirá su propósito, pero cuando oímos de ti, eso nos da mucha emoción. Somos Jorge y Hilda Basabe. Hoy estaremos hablando acerca del capítulo 3 del libro de Santiago. De hecho, yo le denominé tacos de lengua. Yo sé que no le van a poner así, pero le puse tacos de lengua. ¿Por qué? Porque este capítulo trata precisamente acerca del uso de la lengua. ¿Cómo no para comer, sino qué digo, qué no digo? Y es interesante porque dice que la lengua es ese pequeño miembro que puede producir grandes fuegos. Es como lo que ha pasado en este año en California o el año pasado. Una pequeña chispita acabó miles y miles de acres de bosque, todo por una chispita. Y es lo mismo la lengua, como con una pequeñita palabra por ahí que dije, ¡bum!, se armó. De hecho, por eso perdí el cabello, porque un día dije algo mal y mi esposa dijo, no, esto no está bien. Pero no, nos enseña mucho este libro cómo concientizarnos del uso y cómo aprender a tener control y dominio propio. Si eso aunamos el libro de Proverbios, que también nos enseña mucho acerca de lo que decimos, tomamos conciencia cómo las palabras pueden bendecir o maldecir. Y aquí es donde dice Santiago, a ver, como dicen mis amigos los colombianos, ¿cómo así? O sea, con la misma boca maldices y bendices al que es imagen de Dios. Y bueno, en este capítulo vamos a ver 3 puntos. Número 1, tomar conciencia de las palabras que salen de nuestra boca. Tomar conciencia. Número 2, cómo un miembro tan pequeño como es la lengua puede producir grandes incendios. Y número 3, cuando se va domando la lengua, produce fruto de justicia y como señal es la paz. Pero para llegar a ese punto es el resultado de un proceso. No es el resultado de un evento, es el resultado de un proceso. Esto me hace recordar como cuando nos casamos, ¿no? Bueno, por decirlo así chuscamente, cuando te decía, mi amor, ¿cómo amaneciste? Y hoy 45 años de casados, ¿cómo amaneciste? Entonces, o sea, no es cierto, mi amor. Son las mismas palabras, pero como el énfasis o la actitud le dan un sentido diferente. Y bueno, por eso Jesús nos enseña claramente cuando dice, oigan y entiendan, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Y luego en el libro de Lucas Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Buenísimo, así es. Esa primera parte, la primera parte del capítulo 3 de Santiago, está hablando precisamente, como dijiste, amor, de la lengua. Y yo creo que el hecho de que lo unas, como estaba en nuestros corazones, a esa parte de la Escritura donde Jesús está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca, aunque Pablo está poniendo ejemplos de comparaciones, ¿verdad?, de la lengua. Tú mencionabas que la lengua, siendo tan pequeña, es como un fuego que se empieza, un incendio empieza con algo, una llama muy pequeña. Pero lo que sucede es que ciertamente lo que está en el corazón es lo que hace, no es el músculo en sí, no es la lengua en sí, Claro. la que es la que por su cuenta habla. O sea, la lengua es el conducto, es
vehículo que usamos, ¿verdad? Digamos, y lo mencionábamos en nuestra plática, que para mí la lengua vendría a ser como el automóvil. En realidad, un auto sin quien lo maneje, pues está quieto, ¿verdad? Pero en el momento en el que tiene un conductor y ese conductor lo lleva en una cierta dirección, pues puede llegar a un lugar, puede incluso causar un accidente y no, el culpable no es el auto, el culpable es El que el lo maneja. conductor, ¿verdad? Y en este caso el corazón, es el corazón humano y ciertamente en Proverbios lo habla, hay varios versículos en el libro de Proverbios que lo hablan en el capítulo 10, que van muy al punto, muy ligados con lo que tiene que ver en Santiago, de la misma manera que va lo que dice Jesucristo. Por eso, bien dice Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, lo que está dentro. Ahí es donde empieza, y bien dices tú. Curiosamente, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 10, dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ahí es a donde empieza precisamente el desafío. Cuando dice, esto no debe ser así. Y luego David mismo dice, piensan en derrocarme, capítulo 62 de Salmos, piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí, cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. O sea, aún el mismo David padeció. Mi pregunta aquí, porque los primeros versículos del 9 al 12 precisamente está hablando de eso, ¿no? Ahora, aquí déjame hacerte esta pregunta. ¿A ti te ha pasado algo así que te elogian y hablan mal de ti? A tus espaldas. A tus espaldas, claro. Claro. Y a veces también delante de ti. Y lo otro es, ¿cómo reaccionas cuando te enteras lo que dijeron de ti? ¿Te defiendes o atacas? La realidad es que la tendencia natural es defenderse y atacar. Y la lengua se convierte en el instrumento, como bien tú dijiste, que ahí surge todo el punto. Pero si algo me gusta mucho de este capítulo 3 del libro de Santiago, es cómo pone ejemplos. Podemos domar a un caballo, a un caballo le ponemos brida, es la palabra, ¿verdad? Brida para poder controlarlo. En el caso de un barco se le pone un timón para saber dirigirlo. Entonces pone ejemplos, pero también nos hace reflexionar cómo poner esos elementos que guían nuestro hablar a bien de que de nuestra boca no salga agua dulce o agua salada, sino salga realmente agua de bendición. Pero como empecé al principio, esto ha sido un proceso. Y el proceso de ir metiendo la palabra, entendiendo mis actitudes, mis comportamientos, me conduce a tomar conciencia del uso de mi lengua. Y el libro de Proverbios, y vuelvo a Proverbios 10, nos ayuda mucho porque nos va marcando qué tipo de persona habla, de qué manera. Y en el versículo 11 habla de que la boca del justo es manantial de vida. Eso quiere decir que las personas que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, que nos ha justificado, de nuestra boca debería salir un manantial de vida. Deberíamos de hablar cosas que traigan vida, que edifiquen, que levanten, que animen a las personas. Y me gusta ese versículo por ese detalle. Estás hablando del de Proverbios. Proverbios 10. Capítulos 10, verso 11. Verso 11. ¿Qué brota de tu vida? ¿Qué brota de mi vida? Brota queja, brota amargura, brota crítica, brota juicio. ¿Qué es lo que brota de nuestros labios? Porque aquí habla claramente de que la boca del justo es manantial de vida.
y entonces deberíamos de estar dando vida con nuestras palabras. El mismo libro de Proverbios dice que poder de vida y poder de muerte hay en nuestros labios. Entonces tenemos que cuidar lo que debemos de decir. En el verso 13 dice que los labios del prudente, en los labios del prudente se halla sabiduría. El 14, quien refrena o controla sus labios es prudente. En pocas palabras, hablar mucho es peligroso. Dice la multitud de palabras, hay pecado. Exacto, ese es otro versículo también. ¿Por qué? Porque si no, ahora sí que si no refrenas la lengua, cuando menos pienses vas a decir cosas que no debías haber dicho. ¿Y a quién no nos ha pasado que en un momento de enojo, de mucha ira, decimos cosas que ni sentimos realmente o ni queremos hacer, pero la ira nos domina en ese momento y decimos y con la lengua lastimamos a la persona que tenemos enfrente? Bueno, es que aquí ya te metiste en un punto interesante, porque aún la misma escritura dice, airaos, pero no pequéis. O sea, sí me puedo enojar, pero no significa que voy a pecar. Ahora, cuando tú dices que el justo debe bendecir, a veces dentro del cuerpo de Cristo, pues hay situaciones a veces de mucha crítica, ¿no? Entonces, ahí como que me dejas pensando un poquito, a ver, espérame tantito, porque la realidad a veces dentro del mundo creyente pareciera ser que no hay diferencia, usando otro tipo de palabras, cuando deberíamos de vivir. Claro. O sea, ese es el desafío. Claro. Porque este es el objetivo de este estudio, o sea, hacernos reflexionar que no por el hecho de asistir a una iglesia o de haber aceptado a Jesús, me da el derecho de hablar mal o de criticar. No, claro. Porque muchas veces uno viene de ese tipo de cultura y el problema está interno, ¿verdad? El problema es interno. Por eso lo pone en ejemplo de ese miembro, y aquí quiero girar un poquito porque podríamos irnos en el tema profundo de lo que estás hablando, porque es muy interesante lo que mencionas, pero lo que estás diciendo es tomar conciencia. Claro. Tomar conciencia de que como creyentes no es una carga, sino al contrario, es hacer una deferencia, de cómo llevar un mensaje diferente o cómo hablar hasta en una reunión diferente. Que mis palabras sean un manantial de vida y no un manantial de otras cosas, ¿no? Claro. Y estoy muy de acuerdo. Por eso dice, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues un gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Entonces, sigo leyendo. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos algo que afectó el curso de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la ira? Decimos lo que había dentro de nosotros porque, como dijiste, metimos juicio, metimos crítica y sale el momento. Fíjate que hay una historia de un barco, un buque de guerra alemán que se llamaba Bismarck. No sé si habías oído hablar de ese crucero. Ese crucero era un buque de guerra, era muy poderoso y resulta ser que bombardeó un crucero petrolero inglés y la flota inglesa se abocó a destruirlo, pero un torpedo le pegó solamente en el timón, no lo golpeó, pero curiosamente ese daño que le hizo en el timón le hizo dar vueltas y vueltas y vueltas en círculo sin poder tener ningún rumbo. Como resultado, la flota inglesa lo destruyó. Claro. Como muchas veces surge lo mismo, ¿no? Con una situación que tenemos en nuestro juicio, como tú dices, de crítica, de lengua, damos la vuelta y la vuelta y la vuelta. ¿Y cuántas veces nos quedamos igual como pueblo de Israel, 40 años, dando la vuelta con el mismo problema, con la misma situación, diciendo las mismas cosas, me hizo, no me hizo, etcétera, etcétera, pero nos quedamos estancados? Claro.
Claro. ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Porque muchas veces decimos, le voy a decir ahora sí sus verdades. Ya, y no quiero ser hipócrita, sino decirle lo que le tengo que decir. Yo me acuerdo mucho de esa actitud personal y aquí mi amada esposa me corrigió, como ustedes pueden ver, y no, así no es, tienes que aprender a decir las cosas de otra manera. Y es todo un aprendizaje, es todo un aprendizaje, porque la tendencia es me las va a pagar. ¿Sí? Ahora, si somos como cristianos, son hijos del diablo y los voy a poner en su lugar y con la Biblia. Y sale lo mismo, palabras que usamos con la lengua, pero que no edificaron. Ciertamente. Y ahora sí que muy buen ejemplo, el del barco que se queda sin timón, ¿verdad? Porque fue nada más dar vueltas. Y también la escritura nos está hablando del freno que se le pone al caballo. Y muchas veces, y aquí me quiero dirigir a mi género femenino precioso, que muchas veces, sobre todo en ciertas etapas de nuestra vida o en ciertos momentos del mes, pareciera como que perdemos un poquito más el dominio propio y cuando menos pensamos decimos cosas que no debiéramos. Y ¿Te refieres a esos periodos interesantes de las mujeres? sí, somos cíclicas, muy cíclicas. Pero sobre todo ya al final de toda esa etapa que puede haber muchos altibajos hormonales que tanto nos pueden afectar. Yo recuerdo que cuando pasé por esa etapa, que ya hace tiempo que pasé, gracias a Dios, Amén. había veces en que honestamente yo decía, ¿cómo puede ser que esto hormonalmente sea tan fuerte y tan contrario a como yo había sido durante prácticamente mi vida hasta ese entonces? Eso me dio empatía con las mujeres que les cuesta trabajo refrenar la lengua, pero yo me vi en la necesidad de tener que pedirle literalmente, preciosas mujeres, literalmente al Espíritu Santo que Él fuera la brida porque yo sentía que con mi lengua salía como caballo desbocadísimo y después me sentía fatal por lo que había dicho. Entonces yo dije, bueno, Señor, necesito que me ayudes, Espíritu Santo, esto es algo nuevo para mí, es algo que químicamente está afectándome, pero eso no me va a justificar. No es una justificación, no es como, pues es que estoy en esta etapa y pues es que estoy así, y estoy en mi periodo o estoy en la menopausia o estoy poniendo las palabras, ¿verdad?, de lo que son. No, eso no nos justifica. Sería bueno, ¿verdad?, pero no nos justifica. Y muchas veces yo tuve que venir delante del Señor y decirle, Espíritu Santo, te pido que seas tú la brida, que cuando mis impulsos, mis emociones, mi lengua quiera salir a tropel y atropellar a la persona que tenga enfrente, por favor, sé tú el que me jala la cuerda, sé tú el que no me deja salir como caballo desbocado. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Él lo hizo no una, muchas veces. Y quisiera decirles que en todas las veces que Él me dijo, Hilda, muérdete la lengua y no digas nada, yo obedecí, no, pero, no, la verdad, pero fue una ayuda increíble para mí que el Espíritu Santo estuviera ahí y me dijera, tú me lo pediste, aquí estoy recordándotelo, alto con lo que vas a decir. Y eso es una bendición. No cabe duda que
El Espíritu habla cuando metemos palabra, Así es. porque cuando no metemos la palabra, en el Antiguo Testamento, cuando los reyes los pronunciaban reyes, tenían que tener una copia de la Escritura, obviamente no había los 66 libros, ¿sí? Y tenían que leerlo diariamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando no leemos la Escritura, no tenemos, el Espíritu no tiene de dónde sacarlo, no porque no lo use, Él va a hablar. Pero cuando nosotros metemos la palabra y el Espíritu nos guía, nos da el elemento para saber qué decir y qué no decir, nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo en mi caso, con mi boca, me era muy fácil humillar, destruir, pero cuando fui dándome cuenta que decía la Escritura, eres un necio, yo dije, ay caray, yo no quiero ser necio, yo quiero ser sabio. Por eso amo mucho el libro de Proverbios, lo que tú mencionas, porque eso nos va dando una dirección. Y la tendencia es justificarme. Lo curioso, no sé si sabes, creo que sí, mi amor, que el cerebro genera rutas de pensamientos. Sí, así es. Entonces, cuando los pensamientos son tóxicos, de juicio, de crítica, lo que tú quieras, lo que esté aquí, haz de cuenta que surge un pensamiento y se va por la carretera del juicio, la crítica y de una más, y cuando sale, ¡pum!, de la abundancia del corazón. ¿Sí? Habla la boca. Pero eso puede ser modificado cuando adquirimos la disciplina y el dominio propio y vamos formando carácter a través de la constancia. Porque muchas veces lo que tú estás diciendo no fue resultado de que vamos a imponerte manos y ya, No, claro. ya hablaste bien. O sea, fue intencional de tu parte, disciplina de tu parte, reconocer de tu parte, pero también alinearte. A bien incluso, Sí. porque pues obvio, matrimonio no significa que no tengamos problemas. A veces en esos momentos los recuerdo y eran momentos tensos, pero no por voluntad, sino por situaciones, pero que poco a poco se fueron venciendo y cómo se fueron dominando, ¿no? Entonces, la importancia me voy a la Escritura para no ir lejos, entramos al punto 3. ¿Cuándo se va domando la lengua? Me gusta el versículo 13 de Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Me gusta la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que es lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Quién es sabio? Tiene que haber una buena obra. ¿Cómo? A través de su conducta y a través de su sabia mansedumbre. Cuando uno falla, uno tiene que decir, perdón, fallé, me equivoqué, dije lo que no era correcto. Es cuando uno ya va tomando conciencia y entra uno en ese dominio, el dominio propio, ese control de saber qué está saliendo de mi boca y qué no debe de salir de mi boca, y que aun cuando hay situaciones adversas, es mejor callarse. Y fíjate lo que dice el verso 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es de la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos, ambición personal, allá hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto primeramente es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántas veces en un momento de contienda una sola palabra o a veces el callar lleva a la paz? Así es. Como cuando un matrimonio está contendiendo y peleando, me dijeron que tú dijes, y sacan toda su artillería del pasado y van a la bodega del pasado y pum, 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 y salen y al rato destrozaron, y los niños nada más viendo cómo sus padres se destrozan. Cuando es simplemente empezar a meter
esa semilla que da paz, que da armonía y que crea un ambiente diferente dentro del hogar, ¿no? No estoy diciendo perfecto, pero sí estoy diciendo que haya un ambiente que se respira paz. Definitivamente. Y esta sección que acabas de leer del libro de Santiago, del capítulo 3, la segunda parte, habla precisamente de la comparación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo nos va a llevar a obras de la carne. La sabiduría de Dios nos va a llevar a ser movidos por el Espíritu. Y entonces que nuestro espíritu sea dirigido por el Espíritu Santo y que lo que nos mueva sea la sabiduría divina y no la sabiduría humana, porque pues las obras de la carne ya las conocemos, son muchas y no producen vida. En cambio la sabiduría de Dios, esa nos va a llevar a ver las cosas no desde nuestra propia conveniencia, no desde nuestro egoísmo personal, no desde eso, diría yo, el egoísmo, sino a través de los ojos del Señor, poniendo también a la otra persona en el lugar que debe de estar, no nada más viendo por lo mío, sino viendo también por lo de los demás. Ahorita me haces recordar, y quiero elogiarte, cuando tuviste que corregir a alguien con mucha dulzura, mucha ternura, y cómo se concluyó diferente aunque la situación era álgida. Pero el hecho de haber corregido esta situación, cómo llega a un buen término por tener un dominio propio, ¿no? O sea, ahí se cumple lo que... ¿Por qué? Porque todos podemos fallar, y me gusta mucho, ahora sí, el principio del capítulo 3, que no lo toqué, pero lo quise dejar para amarrarlo, porque dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y es cierto, ustedes ven estas caras hermosas, preciosas, entonces que todo el mundo dice, ellos son perfectos. No, la verdad es que verso 2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Así ¿Sí? es. O sea, el hecho de enseñar, claro, trae una responsabilidad y también trae unas miradas puestos en que no debemos de fallar. Pero la realidad es esta, todos fallamos. Pero cuando digo todos fallamos, reitero, no significa el justificarme. Bueno, fallé. No, es por qué fallé, en dónde fallé, qué fue lo que me hizo fallar, a bien de no volver a fallar. O sea, es cuando uno va tomando conciencia de todo ello. ¿Querías decir algo más? No. Por eso dice, si alguno no falla en lo que dice, es hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Qué interesante, porque el hecho de tener ese dominio y tener esa armonía con los demás, conmigo mismo, con Dios, ¿cómo hasta te da salud? Claro. Uh-huh. O sea, no tienes problemas gastrointestinales, Sí. no tienes problemas de úlceras, no tienes problemas de estrés, produce una paz diferente. Definitivamente, yo pienso que el hecho de que pensemos que somos personas que seguimos a Cristo, que somos, que tenemos fe, que hemos sido justificados, que tenemos sabiduría, todo eso lo vamos a mostrar a través de la manera como usamos nuestra lengua. Así se va a mostrar. Lo que realmente somos se va a mostrar por la forma, la fe que tenemos, la confianza en Dios que tenemos, lo que hemos dejado que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo que hay en nosotros, se va a mostrar muchas veces a través de nuestra lengua. Pero eso estás hablando de un rendimiento, ¿no? Sí, O sea, sí. es un me rindo voluntad, es como Sí. dijo Jesús,
Señor, hágase tu voluntad, no mi voluntad, sino tu voluntad. Ya es entrar en esa etapa de donde Jesús no solo es el Señor, sino es el Salvador. Perdón, no es el Salvador, es el Señor. Exacto. Corrijo, es el Salvador donde ya no tienes opción, Él es el amo. Fíjate que estaba anotando unas frases donde es cierto, dice, una fe viva soporta la tribulación. ¿Verdad? Una fe viva vence la tentación. Sí. O sea, porque te estás agarrando la promesa de Dios. La fe es el vehículo que me lleva a obtener la promesa de Dios. Sí. Una fe Abrazarla. viva no hace acepción de personas para conseguir provecho personal. Una fe viva produce obras que ayudan a los demás que sufren. Entonces, ¿cómo esa fe se transmite a través de lo que decimos? Hay un versículo que me encontré en el libro de Romanos, capítulo 12, y dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y yo creo que es buen momento para hacer una reflexión personal en cuanto a qué uso he estado haciendo de mi lengua, de mis palabras. He sido un vehículo de sabiduría divina que edifica a las personas, que las levanta, que las lleva a soñar más que de sí mismas y de los demás. O he sido una persona que he usado mi lengua para menospreciar, para hacer sentir mal a alguien, para dejar salir todo el resentimiento, el enojo que tengo con la vida, mi amargura, resentimiento, rencores. ¿Qué uso hago de mi lengua? ¿Cómo la uso cuando estoy con los demás? Soy un ejemplo de lo que es hablar bien de los demás, soy un ejemplo de lo que es edificar en lo que hablo, o soy promotora de chismes, promotora de contienda, promotora de división, de celos, de envidia. Hemos estado hablando de la sabiduría humana, de la sabiduría de Dios. Hemos estado hablando de la lengua como el vehículo que se puede usar tanto para exaltar a Dios y animar a la gente, levantar a la gente, o para menospreciarla y acabarla. Entonces, ¿en dónde estás tú en este momento? Siendo sincero contigo mismo. Toma un momentito y sé sincero contigo mismo delante de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy llevando vida con mis palabras? ¿Estoy regando, por decir así, las plantitas que hay a mi alrededor porque he puesto una buena semilla? Puse buena semilla con mis palabras y las riego también con buena agua porque soy ese manantial de vida del que está hablando en Proverbios 10. ¿O soy, por el contrario, alguien que destruye? Y yo pienso que es buen momento, amor, para ponernos en manos del Señor. Creo que es un buen momento para orar y para pedir perdón, porque el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Esa es la realidad. Y en las muchas palabras no falta pecado, y yo pienso que todos en algún momento dado, seamos honestos, hemos fallado. Y bueno, lo importante es pedirle perdón a Dios. Pero, además,
tener un propósito sincero de no vivir de esa manera, sino de vivir a la manera de Cristo. Padre, estamos delante de ti en este momento. Cerramos nuestros ojos para no distraernos con todo lo que está a nuestro alrededor. Señor, ¿qué tipo de conductor del vehículo de mi lengua soy? Padre, yo en esta hora te pido que me perdones. Estoy consciente que muchas veces peco con lo que hablo, peco con lo que digo. Y Señor, yo no quiero que mi lengua levante incendios, no quiero que mi lengua salga como un caballo desbocado, no quiero que mi lengua sea un timón sin control, Señor. Quiero que mi lengua sea un instrumento de bendición, un instrumento de salvación, de restauración, de ánimo, de esperanza, de amor, de gozo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento en tus manos. Límpianos en esta hora, lávanos con tu sangre y, Señor, enséñanos cada día a través de tu palabra a ser la persona que nos has llamado a ser. Que tu palabra sea esa agua que nos va lavando la manera de pensar y la manera de ver las cosas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos esto, en nuestro corazón puede ser una bodega donde almacenemos buena semilla y de nuestra boca sembremos la semilla para poder ver ese fruto. Y muchas veces empieza hasta contigo mismo. Empieza con tus seres amados, con tus hijos. A veces la lucha no está en lo externo, está en lo interno. Así es. En los diálogos internos, en los juicios internos. Y tú eres una persona que constantemente lucha en tu mente o va almacenando todo lo que tiene que decir o todo el juicio, la crítica, yo te animo a que vacíes. Es como agarrar esta botella, ¿verdad? Y vaciarla y la llenes y que tú mismo te vayas descubriendo cuando tienes eso, porque esos juicios te separan no solo de los demás, sino aún de escuchar a Dios. Pero requiere disciplina, requiere constancia. Recuerda esto, es un proceso. Sí. Los eventos son muy buenos, pero los eventos solo catalizan. Pero el proceso es el que te va llevando a madurar. Por ejemplo, estamos por sacar un nuevo programa que se llama Controlando el Enojo. Empieza el día 5 de junio. Inscríbete. A lo mejor cuando salga esto ya salió. Ve anuncios en la iglesia. Cómo ir aprendiendo técnicas de todo eso. Pero requiere que seas constante y diligente. ¿A bien de qué? De una sola cosa. Como dice la Escritura, si es posible, en cuanto a ti, está en paz con todos los hombres. Que no digan, uy, ahí viene fulanito. No, sino, qué bueno que viene, porque trae palabras de ánimo y palabras de vida. Y tú puedes ser esa persona y tú eres esa persona, porque tienes el DNA del Señor. Tú eres esa persona, pero deja que eso aflore dentro de ti. Te damos gracias por haber estado en esta grabación, te damos gracias por seguir a cada uno de los estudios de nuestra amada Iglesia Lakewood, y lo único que te deseamos es que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, que Dios te guíe y aférrate a su palabra. Hasta luego.